Hola a todos, bienvenidos a este su espacio Ministerio Bíblico Vid Verdadera, donde compartimos la palabra de Dios, las enseñanzas que nos entrega Dios para obedecerla, para ser sabios y sobre todo ser bendecidas. Y en muchas oportunidades pues no hay esa oportunidad de conocerlas y sobre todo de manera gratuita. Para eso existe este espacio de guía y orientación a la luz de la palabra de Dios y sobre todo compartiendo la verdad de lo que Dios manda. Soy Nelson Suárez, siervo del Señor Jesucristo, compartiendo la palabra de Dios, de Él, el Evangelio de la salvación para Ecuador y el mundo. En esta oportunidad te vengo a compartir un tema que probablemente nosotros hemos pasado de una manera superficial, de manera vacía y vana quizás, porque no tenemos el conocimiento. Hemos tenido una tradición, una costumbre, como la fecha actual, que es la fiesta de carnaval. He sabido que es una fiesta de mucha diversión, de desenfreno carnal. Por ejemplo, uno de esos es en Brasil, donde esas danzas y bailes de samba en aquel país también hay mucha práctica de pecado, de desobediencia a Dios. Hombres que se transforman en mujeres, que se visten en mujeres, cosas que no están al origen de lo que Dios diseñó, hombre y mujer, promiscuidad, fornicación, desenfreno, alcohol, drogas en ese país, no solo en ese país, sino en muchos países. Eh, y lo que más se practica en esta fecha es la gente embriagarse a pretexto de tener un tiempo de esparcimiento, de vacaciones, de relajación, buscando una salida, intoxicando sus organismos en el alcohol. Pero bueno, ese será otro tema de análisis. Pero, ¿conoces tú cuál es el origen de esta fiesta y su nombre? Etimológicamente, el origen de esta palabra, es decir, carnaval, que es una palabra compuesta, se llama carne aval. ¿Lo conocías? ¿Conocías qué es val? ¿Qué significa val? Pues bueno, en esta oportunidad para eso estoy, para guiarte y que conozcas y salgas de tu desconocimiento a los actos que muchas veces cometemos como este y no sabemos si son agradables o desagradables a Dios y sobre todo si lo ofenden a Dios. Carnaval significa carne, aval, como te lo había manifestado anteriormente. Y esto seguro ni lo sabías, ni siquiera te pusiste a pensar que esta tradición forma parte de nuestra cultura, que merece ser protegida y difundida. Pero no es así. Aunque te cueste creerlo, sal del engaño. Que tradiciones de hombres que aborrece a Dios, que aborrece a Dios definitivamente. Él nos dice en el libro de Colosenses, en el Nuevo Testamento, lo puedes leer en tu Biblia, te lo voy a leer yo aquí. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aquí tienes un análisis detenido y de reflexión que lo puedes leer en tu casa. Todas estas filosofías y sutilezas que son tradiciones que hemos venido practicando por mucho tiempo sin conocer el contenido real y sobre todo ofendiendo a Dios. También
Tenemos otra cita que les comparto. Pueden leer en su Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes, versículos 18 del 26 al 29. Y dice así: ocurre este acontecimiento donde se explica los profetas de Baal, era el príncipe de los demonios. Seguro no lo sabías. Tomaron carne de buey y prepararon para holocaustos, sin poner fuego debajo. E invocaron el nombre de Baal, de su dios pagano, clamando grandes veces que descendiese y consumiere el fuego y holocausto entregado. Saltando cerca del altar, habían hecho, zanjaban con cuchillos lancetas hasta chorrear sangre conforme a la costumbre, ojo con eso, costumbre, de igual a tradición, con gritos frenéticos, hasta la hora de ofrecer sacrificios. Pero esperaron en vano, ya que no descendió fuego que descendiese del cielo. Invocaban a este dios pagano, Baal, que les hiciera el milagro en su ritualidad, lo cual no ocurrió nunca. Desconociendo a Dios, danzaban con cuchillos para hacer este ritual. Fíjense la analogía de la actualidad. Como verás, era ofrecer carne a Baal, bailando con danzas, bullicio, saltos de bailarines y pactos al diablo con sangre. ¿No te parece familiar a lo que se vive hoy en estos carnavales? Desde que se da rienda al enemigo, a los placeres y a los deseos de la carne de buey que se menciona en las escrituras tiene significado espiritual para nuestros días, que es sinónimo de nuestros pecados. Carne igual a pecados. La Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, manifiestas son las obras de la carne. Entre ellas, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. La lascivia es ese deseo desenfrenado sexualmente de alimentar nuestra carne en lo sexual. Dice, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, lo muy común en nuestros tiempos. Son obras manifiestas de la carne. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. Esta carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas. Como ya lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Esto que te leí lo puedes encontrar en el libro de Gálatas, el Nuevo Testamento, capítulo 5, del versículo 19 al 21. Todo este relato que te he compartido son las obras o pecados que alimentamos nosotros en la carne por nuestra debilidad, porque pecamos. Pero quienes desean alimentar este deseo de la carne, tú no sabes el momento en que van a terminar tus días o puedes morir. Y lo peor de todo que te puede ocurrir es tener estas manifestaciones o conductas que son sancionadas por Dios. No estarás ante la presencia de Dios ni heredarás el reino de Dios si al morir mueres practicando estos pecados que tienen especial sanción por parte de Dios, según la palabra de Dios en la Biblia. Todo lo mencionado se practica aún más en esta fiesta,
la actual fiesta de carnaval, que es un desenfreno total. Y Dios dice que el que practique alguna de ellas no heredará el reino de los cielos. Es preciso y muy práctico lo que Dios dispone en su palabra. Lo prohíbe y lo sanciona. En el libro de 1 Corintios 6, del 9 al 10, lo pueden leer también al respecto. Y eso significa que no irán al cielo, su fin será el infierno, ya que nada inmundo e impuro o santo entrará en el reino de los cielos, porque los que practican estas cosas están pecando, violando y transgrediendo lo que Dios dispone. Si lo sabes y lo conoces y lo sigues practicando, tendrás que asumir esa sanción. Y si no lo conocías, pues ya lo estás conociendo y te lo estoy compartiendo a la luz de lo que Dios ha ordenado en su santa palabra. Porque los que practican estas cosas la practican, están pecando y dándole lugar y gusto al diablo. Porque el diablo desde el principio ha venido a robar, a matar y en este caso a destruir al ser humano, la creación de Dios. Podemos leer también en la primera epístola del apóstol Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículos 8. Por ello, el que te dice, pueblo mío, apartaos de estas cosas y desea enseñarte la verdad, porque su pueblo parece que le falta conocimiento, porque erráis ignorando las sagradas escrituras y el poder de Dios. Mi modesta misión es compartir la palabra de Dios, que por gracia, por un favor inmerecido, lo conozco y lo comparto para que no cometas estos errores, no tengas la sanción y alcances la vida eterna, la salvación en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y comparto otra cita que la pueden analizar ustedes también en el Nuevo Testamento, en el primer libro del Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 29. Con todos estos antecedentes, que no conocía seguramente, como yo en su tiempo tampoco lo conocía, que por gracia de Dios he sido salvo y te comparto esta salvación. Si deseas conocer qué es y qué significa ser salvo, déjamelos en los comentarios y yo con mucho gusto te ilustraré, te guiaré para que llegues al camino de la salvación. No te dejes engañar más. El carnaval es darle carne a Baal, con un disfraz y una tradición de cristianismo. Un folclore, que es una tradición, una costumbre que se ha venido practicando sin conocer su contenido real ni su origen. La palabra inglesa que significa ciencia del pueblo, aquello que va en contra de los mandamientos, de lo que nos da la ciencia de Dios. Es decir, su palabra que está en la Biblia de principio a fin, porque los que son de la carne piensan las cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el preocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Piensa y constata tú mismo leyendo la palabra de Dios, la Biblia. En ninguna parte de ella Dios, en Cristo Jesús, ordena fiestas, ni borracheras, ni bailes, ni disfraces satánicos, provocativos, que muestran claramente a quién se adora. Evidentemente el diablo.
pero no toman en cuenta, no lo toman en cuenta. Donde hay sexo, sensualidad, orgías, adulterios, drogas, al igual que otras fiestas que se festejan, alegando su validez o tradición. ¿Por qué tradición? Pero, ¿qué tradición de Dios? De ninguna manera. Tradición de los hombres. Hay que saber distinguir eso. Alejado totalmente de todas estas, en muchos casos hasta perversiones. El origen del nombre Baal es un dios pagano de la antigüedad, como ya te lo cité en el libro de Primera de Reyes. De ella viene una composición que se llama una transliteración, digamos, o transformación de Bel-Zebú, que lo podemos ver en el libro de Mateo, que significa príncipe de las moscas o príncipe de los demonios. Príncipe debemos considerarlo como principal, es decir, como una autoridad de los demonios. ¿Y ese quién es? Es el diablo. Y todas estas prácticas es rendir un culto al pecado de lo que estamos actualmente viviendo. Y muchas veces tú lo practicas a pretexto de diversión, de esparcimiento, de relajamiento, pero no sabes el contenido que estás haciendo. Borracheras, fiestas y todo que inclusive, además de ser un pecado, estás contaminando tu organismo con drogas, con excesivo desenfreno sexual. Y en muchos casos a nadie le importa si es casado o comprometido, pero igual creen que por tener una oportunidad no hay que desperdiciarla para tener sexo, así sea con la persona que no sea tu pareja. Ante todo esto y el contenido que te he compartido, que hayas tenido una ilustración de que esta fiesta es fiesta de tradiciones y costumbres de hombres influenciados por el maligno y que principalmente no estás agradando a Dios. Si deseas heredar el reino de los cielos, obedeciendo a Dios, y si no lo haces, no lo heredarás. Existen claras disposiciones de Dios en su palabra, cómo llegar a ser salvo, cómo agradarle a Él y cumplir obedientemente lo que Él ordena. Si no lo sabes y deseas conocerlo, pues déjame tus comentarios aquí. Y los temas que tengas inquietudes, que desees que lo comente, lo abordemos aquí, en este espacio de ustedes. Déjame los comentarios detalladamente que yo los contestaré. Y te agradezco por haberte quedado hasta el último y haber conocido la realidad de lo que significa esta fiesta de carnaval. No te olvides suscribirte, darle me gusta y así que la palabra de Dios se difunda y conozcan muchas más personas. Como probablemente no lo conocías tú, darles esa oportunidad de suscribirte, darle me gusta y que este contenido sea compartido a más personas y se unan a este espacio y llegar al número de suscriptores que nos permitan hacer estas enseñanzas a más personas en vivo. ¿No te parece importante? Te deseo muchas bendiciones y espero que haya sido de mucha utilidad esta información a la luz de la palabra de Dios siempre. Bendiciones.